bienvenidos una vez más a tu canal de Mundo Despierto. Hoy vamos a hablar sobre un tema que he titulado La religión no debe interferir en la política. Creo que eso es una de las grandes cosas que le han hecho mucho daño a la historia humana, y es que es como una mezcla bastante peligrosa y que pocas veces se habla sobre esto y pocas veces se entiende. Por eso hoy vamos a hablar rápidamente sobre, digámoslo así, los pros y los contra, y de alguna manera tratar de, digamos, de afirmar este título de que definitivamente la religión no debe interferir en la política, porque básicamente estaría violando el libre albedrío de las personas. Y de alguna manera vamos a explicar o a poner algunos ejemplos de países que, digámoslo así, han hecho de la religión un estilo de vida político, y que eso en cierta forma también ha traído muchos problemas, muchas muertes y sobre todo mucho ataque hacia la libertad y hacia los derechos del ser humano. Así que vamos a comenzar con los siguientes países. Vamos a hablar sobre tres países específicos en donde ocurre lo contrario, es decir, la religión es prácticamente el pilar más importante que hace que de esa misma manera manejen la política basada en la religión. Y el primer ejemplo es Arabia Saudita. Arabia Saudita, que es un país rico en petróleo y que obviamente muchos líderes occidentales siempre van allí, están interesados obviamente en negociar con este país. Sin embargo, este es un país que está fundamentado en el Islam, en el Corán, y que esta religión es no solamente su religión oficial, sino que es prácticamente su constitución, y todas las leyes están regidas por las enseñanzas del profeta Mahoma. Cualquiera que vaya en contra de esta religión, que es prácticamente un estado político, entonces puede tener consecuencias muy fuertes. Por decirlo así, en el 2012 un hombre que estuvo participando en algún acto de brujería fue decapitado. Y esto es solamente para poner un ejemplo, no solamente que la gente diga, bueno, la brujería es mala o etcétera, sino que así sea un cristiano que esté practicando su religión, pues también puede correr el mismo futuro. Así que es una cuestión de entender de que existen dos tipos de países en el mundo: aquellos en donde la religión prácticamente es su estado político, y otros países donde es completamente la política la que está gobernando independientemente con leyes civiles, pero que vamos a analizar más adelante por qué la religión no debería tampoco ser parte de este tipo de política. Segundo, tenemos a Irán, otro país que está fundamentado también en el Islam, y que sus leyes civiles, sus leyes políticas tienen que ver también obviamente con las leyes del Corán. Y de hecho, pues en algún momento Estados Unidos tuvo que restringir ciertas visitas de estadounidenses a este país, precisamente porque un pastor evangélico fue prácticamente torturado muy gravemente, ¿no? Físicamente, y esto llevó a que Estados Unidos tomara esa decisión. Pero pues aquí nos deja claro que en cierta forma, cuando la religión gobierna, pues obviamente también trae todo este tipo de caos, y obviamente no permite bajo ninguna circunstancia el libre albedrío, y los derechos civiles siempre se verán perjudicados. El tercer ejemplo que vamos a poner es Sudán, un país que también está basado en el Islam, y donde sus leyes son prácticamente dirigidas bajo las leyes del profeta Mahoma, del Corán. Y allí también pues cualquier persona que profese algo diferente o que de alguna forma se salga del Islam y se quiera convertir a otra religión, pues es prácticamente sentenciado a muerte, como sucedió con una mujer que había pasado del Islam al cristianismo y fue asesinada.
También practican leyes de apedreamiento, como el hecho de que si una mujer es indecorosa, etcétera, pues será apedreada. Entonces, todo este tipo de cosas nos dejan ver claro que vivimos en un mundo completamente dividido, en donde por un lado la religión controla toda la parte política, o sea, es decir, es una sola, y por otro lado en Occidente tenemos otra situación que es muy importante también analizarla. Ahora vamos a mirar otros países que es todo lo contrario, es decir, no hay ninguna, digamos, no hay ninguna forma de que la religión sea parte de esos países. El primero del que vamos a hablar es China. Es un país comunista en donde no se permite ninguna religión. Pues es prácticamente un sistema político 100%. No hay cabida para la religión, no hay una mezcla con la religión en ningún aspecto. Sus leyes civiles no tienen absolutamente nada que ver con ninguna influencia religiosa. Sin embargo, aquellos que quieran llevar, digámoslo así, publicidad religiosa o la quieran difundir en otros lugares, pueden ser arrestados y pueden pasar un mal momento. Entonces, estamos ahora viendo el otro extremo, un país que no acepta por ningún momento la religión, pero que también eso traería consecuencias fuertes y esto también incitaría en cierta forma a la arbitrariedad y a que de una u otra manera también no haya libre albedrío, es decir, las personas no tienen derecho a pensar diferente si no es de acuerdo al sistema político establecido. Y el segundo ejemplo que tenemos es Corea del Norte, un país que tampoco permite ninguna creencia religiosa y solamente está basado prácticamente en una especie de dictadura, ¿no? Es decir, establecido un gobierno bajo ciertos parámetros en donde también pues tienen una influencia bastante comunista y que de alguna manera pues no se permite nada de religión. De hecho, han ocurrido muchos atropellos con personas que encontraron que clandestinamente estaban practicando alguna religión, fueron encarcelados, fueron torturados y fueron asesinados. Y también llegaron prácticamente a arrestar un promedio como de 200.000 personas que habían tenido de alguna manera alguna influencia religiosa en sus comunidades. Entonces todo esto está completamente prohibido. Estamos viendo entonces dos ejemplos de cómo cada extremo es malo. Es decir, la política, cuando se hace que sea la religión la que gobierna la política, pues vemos que también se pasa por encima de la libre expresión y de la justicia social. Y por otro lado, cuando vemos que la política va en contra de aquellos que quieren pensar distinto por cuestiones religiosas o teológicas, entonces también son torturados y asesinados. Entonces ambas partes son completamente destructivas. Bien, ahora miremos un país occidental como lo es Estados Unidos, donde predominan dos partidos políticos, el demócrata y el republicano, y que este es un país que está basado en las leyes civiles y no en las religiosas. Pero al parecer este es algo que todavía sigue trayendo confusión porque vemos que, por ejemplo, el Partido Republicano es un partido conservador donde predominan obviamente muchos de sus conceptos tienen que ver con la religión, con la Biblia, y por eso pues se consideran conservadores y en cierta forma eso choca un poco con el otro partido que es el Partido Demócrata porque son considerados, digámoslo así, más liberales, pero son considerados liberales porque en cierta forma están más, digamos, enfocados en las leyes civiles, buscando de alguna manera, digamos, la unión entre los ciudadanos, donde no se les violen sus derechos de libertad, de libre expresión, como lo dice la primera enmienda. De hecho, la primera enmienda es tan importante porque allí es donde digamos, se formalizó el hecho de la libre religión y de la libre expresión en donde las personas pueden de alguna manera manifestar lo que quieran, tienen la libertad de hacerlo, bien sea religiosamente, bien sea que no lo sean, bien sea que sean ateos, bien sea que sean de cualquier otro tipo de creencia,
o de filosofía y sin embargo tienen derecho a expresarlo. Eso es lo que hace la primera enmienda. Entonces allí tenemos, por ejemplo, estas dos luchas entre estos dos partidos y vemos que si nosotros impusiéramos las leyes religiosas como se hace en estos países de Oriente, pues obviamente que existiría la pena de muerte de una manera más fuerte, existirían los apedreamientos, ¿no? Existirían las muertes por cualquier cosa, porque si uno analiza, por ejemplo, lo que fue toda la historia esta de Israel, desde que comenzaron, lo que habla el Antiguo Testamento, por decirlo así, vemos que lo que se formó allí o todas esas leyes que ellos recibieron de parte de Moisés fueron leyes únicamente, exclusivamente para ellos, para ese pueblo que se estaba formando. Y todas estas leyes eran muy fuertes, ¿no? Donde las mujeres llevaban la peor parte, donde había esclavitud, donde la gente la apedreaban por cualquier cosa. Incluso si un niño se portaba mal era apedreado, si una persona no guardaba el séptimo día era apedreado. Y muchísimas cosas más, o sea que eran leyes demasiado fuertes donde prácticamente la violencia era todo el tiempo, la pena capital en cierta forma. Y esto lo siguen todavía aplicando también, y también en el Corán pues vemos cosas muy parecidas de este tipo de cosas. Entonces pues en realidad lo que quiero hacer énfasis en este video no es una cuestión de politizar, sino el hecho de que la religión cuando se toma junto con la política y la que toma el control, pues trae muchísima violencia, viola los derechos de libertad, los derechos de expresión. Y cuando vemos también que no se tiene en cuenta, como en el caso de lo que hablábamos de China y Corea del Norte, en donde también no se le da el derecho a la gente a que exprese lo que creen, pues también trae lo mismo, trae violencia, trae muerte, trae genocidio. Entonces ambas cosas, ambos extremos son malos. Pero también en este país, en un país como Estados Unidos, donde existe la Constitución y la libre expresión y el libre albedrío, pues también el hecho de pretender violar esos derechos del otro ciudadano también está mal. Y pensar que este país tiene que ser basado en leyes religiosas, pues están equivocados porque está basado bajo leyes civiles. Y eso pues es muy difícil a veces que las dos partes se pongan de acuerdo, pero si miramos esto con objetividad nos damos cuenta que si ponemos por encima la ley religiosa de la ley civil va a traer mucho caos. Creo que el mundo necesita ese punto neutral en donde realmente se tenga en cuenta que la política es una cosa, la religión es otra y que deberían ser completamente polos opuestos donde la una no toque a lo otro y donde realmente se piense por el bienestar del ciudadano común. Bien amigos, ya para finalizar, sencillamente lo que queremos sacar de conclusión no es, digamos, estar a favor de una religión o de un partido político, ni mucho menos, sino sencillamente, como lo hemos hecho en este canal durante muchos años, es estar a favor del ser humano y entender de que es tiempo de que las personas entiendan esas diferencias y se den cuenta que ambas cosas son completamente malas para la humanidad. Cuando la religión toma control sobre un país, es malo, porque obviamente eso va en contra de la libre expresión y de otras formas de pensar en muchas cosas. Y cuando las leyes civiles se utilizan para pisotear también la libertad de otras personas que quieren pensar diferente o quieren creer en algo en especial, pues también está mal. Creo que definitivamente lo que tenemos que buscar es ese término medio en donde veamos que tenemos que mirar cómo realmente como país, como nación y como planeta buscamos realmente el beneficio para los seres humanos y que dejemos todos esos conceptos en donde la religión realmente cuando toma control es muy dañina, cuando los países dictadores toman control son muy dañinos y que realmente necesitamos buscar otros horizontes que nos lleven a la unificación del ser humano. Como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.